Bueno, compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra octava y última tutoría de Seminario de Grado Sistema Financiero Nacional e Internacional. El día de hoy vamos a revisar pues, la temática y vamos a presentar el examen final. Pero como es costumbre, les doy paso a la participación con esos temas interesantes que ustedes hayan visto durante la semana. ¿Qué leyeron o qué escucharon o qué han visto, qué han leído por ahí sobre la situación financiera, sobre las medidas que ha tomado el Banco de la República, bueno, sobre todas esas cosas que tienen que ver con el sistema financiero? Ujú. Excelente. Pues sí, es posible. Sin embargo, bueno, ligando ese tema con lo que tiene que ver con eso, la cifra de desempleo publicada por el DANE, ¿cómo la vieron? Un poquito más. O sea, la que publica, digamos, el DANE está en el 19,8. Sin embargo, algunos expertos, algunas casas de análisis económico dicen que eso podría estar cercano al 30%. ¿Por qué se habla de esa cifra? Pues porque medir el desempleo en Colombia es difícil, porque para todo es difícil, por el tema de la informalidad. Es decir, yo puedo mirar el desempleo con base en las personas, en el número de personas que están cobijadas, digamos, por el sistema de seguridad social. Claro, si yo hoy miro la base de datos y tengo 100 personas y mañana tengo 80, pues digo que 20 se quedaron sin empleo. Pero la pregunta es, ¿y los informales? ¿Cómo hago para medirlos? Exacto. Sí, claro. Sí. Claro, quedan siempre como la guayabera. Pero porque, por ejemplo, ayer estaban hablando también de los reintegros de la DIAN, pues que han tenido que tomar todas esas medidas y tal, y que no se ha podido establecer como un mecanismo, pues porque ustedes ven que hay personas condenadas ya por fraude en ese tipo de devolución de dineros, porque pues, como aquí pasa de todo, bendito a Dios. Entonces, venimos a lo mismo, o sea, las empresas que se pueden beneficiar de la prima, del salario, de las devoluciones, de todos los subsidios, pues son las que están organizadas, las que son grandes, las que declaran renta, las que tal, pero ¿y las otras? O sea, ¿qué pasa? Porque se supone que está contabilizado, no sé, dice la gente que los expertos, los gremios, que es cerca del 50% de los colombianos los que están en el rebusque, entonces ¿ellos qué? Entonces ahí es donde, digamos, se dificulta el tema. No se le puede echar la culpa al gobierno tampoco, porque obviamente son mecanismos muy difíciles de... Yo sé que el gobierno seguramente que estará haciendo lo humanamente posible dentro de las posibilidades para poder, digamos, atender de manera, de la mejor manera posible las necesidades de las personas. Pero eso es complejo. Digamos que
cuando se ve la cifra del desempleo la semana pasada que se publicó, el 19.8 que publica el DANE, hablan de más de 5 millones de personas que se quedaron sin empleo. Entonces yo me hago una pregunta, bueno, en medio de mi ignorancia en ese tema, ¿cierto? Mm, ¿qué efecto tienen los subsidios? ¿Qué efecto tiene la ayuda del gobierno? ¿Qué efecto tiene la rebaja de, bueno, todo eso en el empleo? Porque es que si más de 5 millones de personas están quedando sin empleo, entonces, venga, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no sé. Me parece que es demasiada gente, o sea, son demasiadas personas que se están quedando en este momento sin el empleo y que, pues, no sé, las ayudas tal vez, pues, tú, Natalie, tu mascota quiere opinar. Sí, sí, ese tema es complicadito, pero bueno, digamos que el tema es que, a ver, cuando uno es el gobierno, pues uno tiene que tomar medidas. Claro, lógico, porque qué tal que no. Ustedes saben que ellos están expuestos pues, a la opinión pública, ¿sí? Si el gobierno no hace nada, pues malo, pero si hace también, ¿sí? Entonces, a toda hora están expuestos a la crítica cuando uno, pues, una persona que se dedica al servicio público, es decir, a trabajar con el gobierno, pues está expuesta a eso, ¿sí? A que Ajá. Uy, sí. Sí, eso es tenaz porque, digamos, ahí digamos que como lo presentan los periodistas en los diferentes medios, es el otro virus, ¿sí? Uno es el virus del coronavirus, ¿cierto? Y el otro es el del desempleo. El desempleo. Bueno, muchas gracias, Natalie. ¿Algo más, muchachos? Dígame, Alejandro. Sí. Ajá. Pues a ver, eso forma parte entonces de la política monetaria del gobierno, ¿cierto? Recordemos entonces como el concepto general. El gobierno trata de intervenir el mercado,
en la, digamos, manipulación, digámoslo así, de la base monetaria, que es lo que en últimas tiene un efecto directo sobre la inflación, porque recordemos que esa junta directiva del Banco de la República, el primer mandato constitucional que tiene es conservar el poder adquisitivo o defender el poder adquisitivo de la moneda. Y para eso tienen tres tipos de instrumentos: política fiscal, política monetaria y política cambiaria. En este caso, esa medida que toma la Junta Directiva del Banco de la República esta semana, siempre lo hacen antes de finalizar el mes, porque esa tasa es la que va a regir durante el mes. Entonces ellos se reúnen la última semana y toman la decisión de cómo hacer la tasa de referencia del mercado colombiano para el siguiente mes. Entonces, en la semana pasada tomaron la decisión de bajar 50 puntos básicos, estábamos en el 3.25 y se bajaron 50 puntos básicos y quedamos en el 2.75. No fue unánime la decisión, lo que dice Alejandro es cierto, hubo unas personas que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, no es por un tema de riesgo financiero como tal, sino porque la verdad es que cuando hay un problema tan grave como el que tenemos nosotros en este momento, o nosotros no, como el que tiene el mundo en este momento, pues el problema viene siendo de una disminución de la demanda. Pero pues ¿por qué se está disminuyendo la demanda? Porque la gente tiene miedo, la gente está a la expectativa, la gente tiene incertidumbre, los mercados están inestables en su mayoría, a pesar de que en los últimos días ha habido, digamos, algunos visos de ya como de estabilización. Sin embargo, esas medidas entonces que toma el gobierno, ¿qué pasa con eso? Cuando se baja la tasa, ¿qué es la tasa de interés para el dinero? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué significa la tasa de interés frente al dinero? Muchachos, uno nomás, por favor. Muy parecido, Angie. Son dos conceptos. Uno es el valor y el otro es el... Cuando yo hablo de valor, ¿cuál es el otro concepto que manejo? No. Hablo de valor y qué. Cuando yo miro un artículo, cualquier artículo, unos zapatos, yo le doy un valor y le doy un... No, no. Una cosa es como yo lo valoro, ¿cierto? Casi, Angie, ya vas por ahí. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el interés sobre el dinero? No. Es un concepto muy simple, lo vimos por allá, como no sé, no me acuerdo en cuál tutoría. Una cosa es el valor del dinero. ¿Cuál es el valor del dinero? El valor del dinero es eso que acaba de decir Natalie, una percepción en cuanto a, digamos, un monto que representa, o una capacidad que representa un billete, un pedazo de papel. ¿Sí? Es una percepción colectiva, es un acuerdo colectivo en una sociedad X que se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en que ese billete tiene un valor X, ¿sí? Ese es el valor de la moneda. Pero el interés es el precio del dinero, ¿sí? Entonces, el dinero tiene valor y tiene precio. Entonces, cuando hablo de la tasa de interés es el precio del dinero. Lo mismo que para la yuca hay un precio, y para la papa, y para los pantalones, y para los zapatos, para el dinero también, y se llama tasa de interés. Es lo que yo pago por utilizar ese dinero. Cuando yo voy a un banco y tomo un préstamo, yo le tengo que pagar al banco una tasa de interés por utilizar ese dinero, ¿sí? Eso se llama el precio, ese es el precio del dinero. Entonces, ¿qué le pasa a cualquier artículo cuando el precio baja? Según la ley económica, la ley de oferta. Es decir, cuando... ¿Cómo? No, al contrario. O sea, lo que trata de hacer el gobierno en este momento es colocar el dinero mucho más barato para que más personas tengan acceso a él. Es decir, es decirle a los bancos, mire, baje la tasa de interés. ¿Para qué? Para que las personas y las empresas se puedan endeudar a menor costo. Más o menos es eso. Entonces se trata con una medida, eso es una medida expansionista. Cuando yo rebajo la tasa de interés, es una medida expansionista de la base monetaria. Entonces yo lo que quiero como gobierno es que se expanda esa base monetaria, que haya más dinero en el mercado para que la gente pueda consumir más, pueda comprar más, pueda pagar, las empresas puedan producir más. Pero entonces el cuento al que quiero ir es que en este momento no es un momento normal de cualquier economía.
cuando nosotros estamos en un periodo normalito, ¿sí? Sin pandemia, sin coronavirus, sin fenómeno del niño, sin nada de eso. Cuando simplemente la economía está caminando normalmente, pues, y el gobierno rebaja la tasa de interés, pues le está inyectando dinero al mercado para que el mercado consuma más, porque lo que necesitamos es aumentar el consumo, porque el consumo es lo que genera el crecimiento económico y lo que genera el empleo y entonces más impuestos y el gobierno funciona mejor. Bueno, todo funciona mejor cuando hay mayor consumo. Lo que pasa es que en este momento estamos en una situación coyuntural, estamos en una pandemia, en cuarentena, pues bueno, en cuarentena ya no estamos, pero sí estamos afectados por un virus, ¿sí? Y por una pandemia que está afectando a todo el mundo. Entonces, la pregunta de esos señores que dijeron que no estuvieron de acuerdo con la rebaja de los 50 puntos básicos es, ¿para qué rebajar la tasa si realmente el problema no es de dinero en el mercado? En este momento no es problema, el problema no es que no haya dinero, ¿sí? Que los bancos no tengan plata para prestar, no, sí, los bancos sí tienen. El problema es que la gente perdió la capacidad de pago y al perder la capacidad de pago los bancos no les van a prestar. Entonces, rebajar la tasa de interés es una medida más, en este momento, es más representativa. Es decir, es más como un mensaje del Banco de la República como tal y decir, miren, nosotros estamos tomando las medidas correctas para que la economía se reactive. Pero realmente eso, esos señores que estuvieron en contra, yo también estoy de acuerdo, no va a haber un efecto directo sobre el mercado como tal. Entonces volvamos a retomar para que nos quede claro que este tema tiene todo que ver con el curso que estamos terminando el día de hoy. Y es que en esa política monetaria, entonces el Estado, cuando necesita reactivar la economía, baja el precio del dinero, es decir, baja la tasa de interés. ¿Para qué? Para que supuestamente haya más dinero en el mercado y se eleve el consumo. En un ciclo de economía normal, ¿qué pasa? Cuando el Estado hace eso, el Banco de la República, luego viene un periodo que nosotros llamamos de crecimiento y luego viene un periodo de calentamiento de la economía. Cuando se calienta la economía, entonces la tasa de inflación se aumenta, entonces el Banco de la República vuelve a intervenir en las tasas, entonces ya dice que de 2,75 va a pasar a 3 y a 4. Eh, para poder disminuir la base monetaria, para que disminuya el consumo y disminuya la tasa de inflación. Es un ciclo permanente en el que la economía se desempeña. En este momento, hablando solamente de la política monetaria, la que pueden manejar ellos, es decir, manejar la base del dinero que hay circulante para trabajar el tema de la inflación. En este momento el IPC pues viene bajando y hay espacio, digamos, para que hubiese mayor irrigación de recursos y para que la base monetaria creciera. No sé si eso sea claro, muchachos, o haya preguntas sobre ese tema. No, profe, no. Pero eso está como que parecido como el... Sí, parece bien, porque pues una... sí, son de agua tibia, Natalie. Mentiras, no. No, no me pares bolas. Sí, claro. Mira, el tema de los 3 días sin IVA, eso es una medida que es que hay que entender. Las medidas hay que entenderlas y tal. Uno tiene que hacer el filtro y tal. Y yo siempre, yo me vuelvo cansón con este cuento, pero me parece que es muy importante que para nosotros que estamos aquí estudiando en la universidad, ¿para qué estamos estudiando? Para tratar de desarrollar esa capacidad de análisis, ¿sí? Nosotros tenemos que saber analizar las cosas y analizar las medidas. Esa hay que analizarla puntualmente, porque digamos que esa disminución, esa extensión del IVA esos 3 días, eso no va a favorecer a los más pobres, no porque cuando yo tengo un ingreso muy bajo, estoy en un estrato uno y yo tengo que comprar hoy, tengo 30.000 pesos y para ir al supermercado, pues ya no me puedo esperar hasta dentro de 20 días que vaya a pagar sin IVA. Además el IVA de esos 30.000 pesos pues son, bueno, no sé, 5.000 pesos o 3.000 pesos. O sea, eso no va a beneficiar a ese tipo de personas. Lo que pasa es que a manera macro, digamos, a manera general, pues sí, se puede incentivar el consumo. Yo no sé si yo les había dado hace poquito el tema de la producción de los carros en Colombia. Creo que ya lo habíamos tratado, ¿cierto? Se lo recuerdo, que es una cifra que me dejó impactado. Hace unos días salió el artículo. En Colombia, en el promedio, en promedio se venden 226.000 carros al mes y en el mes de abril se vendieron 220.
Entonces, miren lo impactante la cifra, de 226.000 a 220. Es una industria que está frenada. Entonces, hay quien dice, bueno, sí, pues la persona que en este momento tiene el dinero, que tiene los medios y que se va a comprar un carro de agencia, pues puede esperar hasta ese día y ahorrarse el IVA. Pero igual de todas maneras está incentivando la industria. Porque pues es un carro más que se va a vender y detrás de ese carro hay empleados, hay una cadena completa de suministro. Entonces, digamos que la medida tiende es a incentivar el consumo, no a solucionar el problema de lo, no digamos, a rebajarle el IVA a los más pobres, porque seguramente que no lo va a hacer, ¿sí? O sea, yo no voy a decir hoy, ay, qué rico, tengo que comprar leche y pan y huevos. Ay, pero voy a esperar hasta el viernes porque el viernes estamos sin IVA, ¿sí me entiende? No, eso no ocurre. Cuando esa persona que está en el rebusque, que está allá y que está en el estrato 1, hoy se consiguió 50.000, pues ¿qué hace? Pues mañana va para el supermercado y compra para poderle dar de comer a su familia, supongo yo, ¿cierto? Sí. Ah, sí, claro. Claro, el que está allá en el barrio y va y le compra el tendero, no, el tendero le puede rebajar el IVA. ¿A quién se lo va a devolver a él? ¿Sí me entiende? Claro, sí, 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 tienes toda la razón. O sea, otro de los puntos es que tiene que ser mediante empresa o facturación electrónica, bueno, yo no sé, algo que sea para el gobierno, digamos, un mecanismo claro para poder hacer efectiva la medida. Sí, entonces, pero no es mala, la medida no es mala, simplemente lo que pasa es que también, hablando de lo mismo que estábamos hablando ahorita, de los conceptos, entonces lo primero es, una de las herramientas que utiliza el Estado para manejar esa base monetaria es es la política monetaria, ¿sí? Entonces es la que tiene que ver con la tasa de interés, que es el precio del dinero, es decir, rebajar el precio del dinero para que haya más dinero, subir el precio del dinero para que haya menos dinero, lo que llamamos la base monetaria total y controlar de esa manera, incentivar la economía y también controlar la inflación. Y la otra es la política fiscal, en teoría. Cuando la política fiscal es restrictiva, pues es aumentar impuestos, lo que hace el aumento de los impuestos es disminuir la base monetaria y también disminuir el consumo. Por el contrario, cuando yo rebajo los impuestos, estoy tratando de aumentar el consumo. Es decir, de liberar recursos para la gente, ¿para qué? Pues para que consuma, ¿cierto? Claro, para que se endeude más, para que compre más, para que lleve a cabo los proyectos que tiene pensados. Pero volvemos al mismo cuento. En este momento, la sociedad como tal, en medio de la incertidumbre que tenemos, en este momento, muy pocas personas, salvo, obviamente, hay una franja de la población que tiene dinero de sobra, y que en ese momento pues no está afectado, no le importa si la cuarentena va a durar, si la pandemia va a durar 2 años, pues igual tiene el dinero, pues esas personas sí pueden tener proyectos y decir, venga, voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, voy a comprar eso, voy a cambiar el televisor, Sí, entonces para ellos es ese tipo digamos, de medidas, es como las personas que no están afectados, digamos, directamente. Entonces, a esas personas o digamos a esa franja de las sociedades que van orientadas a esas medidas, porque sí, digamos que en la teoría macroeconómica, esto todo forma parte de una gran teoría macroeconómica que fue formulada hace unos 60, 70 años por un señor que se llamaba John Maynard Keynes, que es considerado el padre de la economía moderna. Él fue el que diseñó y comenzó a hablar sobre todos estos temas de cómo el gobierno tenía que intervenir las tasas, intervenir el mercado por medio de esos mecanismos que son política monetaria, cambiaria y fiscal. Entonces, en la política fiscal, también el gobierno en este momento pues, está utilizando algunos mecanismos. Por ejemplo, en este momento está devolviendo algunos valores, ¿sí? Haciendo algunos reintegros de impuestos y está tratando de rebajar un poquito los impuestos. Rebajar el IVA a 3 días, pues es eso, es utilizar la política fiscal para tratar de darle un poquitico de dinamismo a la economía. Vuelvo y le repito, va a ser un poco difícil porque va dirigido a una franja pequeña de la sociedad, porque la mayoría de las personas tienen en este momento suspendidos sus proyectos, pues porque estamos a la espera, o sea, la gente no quiere en este momento gastarse la plata, el dinero que tiene, de pronto ahorrado, de pronto tal, pues porque no sabemos hasta dónde va a durar esto, hasta cuándo va a durar esto. Algo más, muchachos. Bueno, ayer hubo una noticia que seguramente ustedes ya me iban a contar. Cuando la escuchen, ustedes van a decir, ah, claro, profe. Eh, sobre una emisión de bonos que va a hacer el Estado. ¿Alguien leyó algo?
Ustedes saben que para... Bueno, sí, Natalie, ¿tú leíste algo? Bueno, en las noticias no aparece eso, eso aparece en las publicaciones económicas, Portafolio, República, Bloomberg, Dinero, son muy buenas fuentes de noticias financieras em, y son más objetivas, es decir, son explicadas de manera más técnica y no a veces, digamos, con el amarillismo que lo muestra el noticiero. Se habla de que en este momento pues el país tiene que endeudarse. Nosotros no tenemos dinero de sobra, nosotros no tenemos dinero guardado. Esto nos cogió así. Ustedes saben que la fragilidad de una economía como la nuestra pues es grande, lo estamos demostrando fehacientemente en este momento, como simplemente con 2 meses que tiene parada la economía, la mitad de la economía está quebrada, ¿sí? Entonces es como demostrar la fragilidad que tenemos nosotros y es un tema que nos tiene que llevar a nosotros, digamos, como a la reflexión de la que tanto estamos hablando ahora, de reconocer, sí, que tenemos que cambiar muchas cosas porque somos muy frágiles. O sea, en todos los temas somos frágiles en salud, en sociedad, en economía. Miren, por ejemplo, en este momento todos escondidos detrás de un virus que nos va a matar, ¿sí? O sea, a pesar de que nosotros nos creemos como una sociedad tan moderna y tan poderosa y con tantos desarrollos tecnológicos y con tanta modernidad y con expresiones de personalidad libres y todo eso y tal, no hemos cambiado mucho, o sea, seguimos siendo vulnerables a cosas normales, ¿sí? A enfermedades, tal. Y en el tema económico también seguimos siendo demasiado vulnerables. Es decir, es impresionante cómo digamos, nos toma por sorpresa, digamos, una cosa de estas y no estamos preparados, jamás vamos a estar preparados. Entonces, el gobierno no tiene los recursos guardados para atender los subsidios y tal. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que endeudar. Hace unos 20 días escuchábamos la noticia de que el Fondo Monetario Internacional estaba renovando un cupo de crédito para Colombia de cerca de 10.000 millones de dólares. Hace unos 8 días escuchábamos que el Banco Mundial también estaba renovando una línea de crédito para Colombia por cerca de 5.000 millones para atender la crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos endeudando más, ¿sí? Pero bueno, por lo menos nosotros nos podemos endeudar, ¿sí? Hay países que no. Por ejemplo, hace cerca de un mes y medio, Venezuela le solicitó al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito especial para atender la pandemia y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque sus finanzas no andan bien, porque no tiene, digamos, un sistema económico sólido, un sistema financiero sólido que pueda respaldar esas operaciones. Nosotros lo podemos hacer, se calcula. Entonces, que antes de la pandemia nosotros estábamos llegando como en endeudamiento frente al Producto Interno Bruto como más o menos a un 48%. Se calcula entonces que para el 2021, para finales del 2021, nosotros vamos a calcular una deuda, vamos a liquidar una deuda externa que va a corresponder más o menos como a un 60% del Producto Interno Bruto. El endeudamiento va a ser alto. Entonces, nos estamos endeudando vía mecanismos internacionales, perdón, organismos multilaterales de los que ya vimos nosotros, ¿cierto? Recuerdan que vimos cómo funciona ese Fondo Monetario Internacional, ese Banco Mundial, ese Banco Interamericano de Desarrollo. Ya ellos están atendiendo los requerimientos de Colombia porque estamos bien calificados, gracias infinitas a Dios, para poder tener los recursos que se necesitan, si no es para atender al 100%, por lo menos para hacer alguna intervención sobre la economía. Pero entonces, como todo eso no es suficiente, vamos a emitir unos bonos. Entonces, se van a emitir bonos con vencimiento en el 2031 y en el 2051. Unos bonos que se van a vender en la eurozona, se van a tal vez a inscribir en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, van a tener unos cupones especiales y con eso el Estado pues se va a financiar en dólares, nos vamos a endeudar en el extranjero. Obviamente pues eso tiene que ver, eso tiene muchos riesgos, pues por el tema de la tasa de cambio. En este momento afortunadamente pues va bajando un poquito. ¿Cómo cerró el dólar ayer, muchachos? Rápido, sin mirar en Google. Cerró a 3.730 más o menos, o sea que viene bajando un poco, ¿sí? Sí, está bajando.
Sí, viene bajando en la medida en que la economía se trata como de estabilizar y no llamemos estabilizar, no llamemos estabilización como volver a los momentos que teníamos hace 2, 3 meses, pero sí por lo menos a parar la caída, ¿sí? Es decir, a frenar la caída que ya es importante, es decir, venga, hasta aquí y comencemos de aquí por lo menos a planear y después a subir. Entonces, eso y el repunte del precio del dólar, ayer el WTI cerró a 35.50 y el Brent a 38.70. O sea que ese repunte un poquitico del precio del dólar, del precio del petróleo, hace de alguna manera que el dólar retroceda. Entonces, pues para que de pronto los pagos que tengamos que hacer, porque recordemos que nos vamos a endeudar en bonos en el extranjero, pero pues y ese dinero lo vamos a tener que pagar en dólares, pues igual a esas fechas. Entonces son maneras que el gobierno está utilizando para tomar endeudamiento, porque pues no tenemos el dinero ahora. Es como lo mismo que le pasaría a la empresa ahora que no tiene para reiniciar labores o para pagar sus nóminas, pero quiere conservar su planta, pues ¿qué tiene que hacer? Salir a endeudarse para poder sufragar esos gastos. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, niños, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Qué les gustaría? Yo sé que a ustedes les gustaría presentar un examen final, ¿cierto? Ay, profe, ¿Sí? ¿Por qué? Nada, la otra semana ya estamos en vacaciones. Porque en este ciclo no había semana. Sí, no había semana repito, sino que esta es la misma recuperación. El final es la misma recuperación. Entonces ya, no, el ciclo se termina el sábado. Ya el sábado terminamos con los chicos de los sábados y ya hasta el otro semestre. Sí, yo creo que es mejor. Hoy está para las 10 de la mañana. Está programado para las 10 de la mañana. Pues sí, yo pienso que es mejor hoy para que mañana tengamos notas, para que las puedan revisar, sí, para que tengamos como unos días ahí como para revisar ese tema, porque digamos si lo dejamos para el viernes, pues yo el sábado tengo clase todo el día pues yo no sé si nos van a dar más plazo, yo no creo que nos vayan a dar más plazo. La fecha de límite de Odín para subir todas las notas es el 6, o sea, el 6 es el sábado. O sea, me echo el sábado mismo, a mí me toca terminar con los niños del sábado a las 4 de la tarde y ahí mismo ponerme a calcular notas para poderlas subir porque creo que no nos van a dar más plazo. Igual de todas maneras yo no pensaba salir el sábado. Sí, de todo lo que hemos visto, también es súper fácil, así como los otros. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio que me gusta hacer. Nos demoramos unos minuticos, vamos a mirar la temática del módulo, ¿sí? Vamos a recordar un poquitico como a qué nos dedicamos durante estas tutorías. Si quieren hacer preguntas o tienen dudas y tal, bienvenidas sean. Y si no, pues pasamos directamente a resolver el final. Listo. Bueno, este fue la temática a la que nos dedicamos nosotros. Ah, perdón, ahí ven el módulo, sí. Bueno, entonces nosotros empezamos un poquito en desorden, porque recuerden que el módulo tenía como primer tema el ahorro nacional, pero eso lo vimos después, pero bueno, vamos a mirarlo de una vez. Nosotros dentro de ese tema de ahorro nacional, nosotros vimos como el concepto, digamos, de cuál es el componente que hace que el sistema financiero funcione, digamos, de manera básica, y es el ahorro, ¿cierto? Porque, ¿qué es un sistema financiero? ¿Quién me lo recuerda? Niños, ¿qué es un sistema financiero? Ajá. Excelente, Natalie, eso es. No se les olvide eso. Es un puente. Cualquier sistema financiero, el gran sistema financiero mundial,
se divide entonces en dos partes, que es el mercado intermediado y el mercado de capitales. El mercado intermediado está integrado por la banca tradicional, los bancos, entonces en donde las personas van y abren cuentas de ahorro, abren CDTs, abren fiducias, toman créditos y con ese dinero el banco entrega créditos de vivienda, de consumo, tarjetas de crédito, cupos rotativos. Bueno, todo esto, esa es la banca intermediada, ¿cierto? El mercado intermediado. Y el otro es el mercado de capitales, que es el de los títulos, ¿sí? Donde se negocian entonces en las bolsas de manera primaria o de manera secundaria todo lo que son las acciones, los bonos, se trabajan lo que son los instrumentos derivados financieros como las operaciones de cobertura y se trabaja el tema de las divisas también, es decir, de las negociaciones en moneda extranjera. Para que todo esto funcione, debe haber obligatoriamente un agente superavitario, que es aquel que tiene los dineros disponibles, es decir, que recibió 10 pesos pero solo se gastó 5 y le quedaron 5 para invertir, para llevar, para comprar papeles financieros. Es decir, es la parte, ese ahorro es la parte del ingreso que no se consume, que no se convierte en consumo, pero que obviamente es el mecanismo, es la gasolina que mueve el sistema financiero. Si no existiera ese ahorro como tal, entendido ese ahorro no como una cuenta de ahorro, sino como ese recurso que tiene ese agente superavitario a nivel mundial, a nivel general, como esos recursos, pues si no existiera, pues no existiría el sector financiero, no existiría la manera, digamos, de cómo los agentes deficitarios, que son los que necesitan los recursos para llevar a cabo sus proyectos de inversión o simplemente sus proyectos de vivienda o educación, cualquier cosa, pues no sería posible. Entonces mirábamos por allá cómo se compone ese ahorro nacional, cuáles son los determinantes de ese ahorro. Hablábamos también un poquito sobre cómo las instituciones en ese mercado intermediado captan el ahorro, hablando del ahorro puro o el tradicional como tal, que es la cuentica de ahorros que hemos tenido todos mucho tiempo en el banco, la de nómina, donde uno guarda unos dineros que necesita para en diciembre pagar la matrícula o para pagar esto. Bueno, la cuentica de ahorros normal, que es como, digamos, como la idea o la representación del ahorro puro o del ahorro tradicional como tal. Hablamos un poquito también por allá sobre el VR, hablamos de esa historia, digamos, de cómo hicimos la transición entre UPAC y VR, cómo, digamos, históricamente los problemas financieros que presentó el país por allá antes de los 80, pues obligaron a tomar medidas más drásticas, digamos, a establecer un estatuto orgánico del sector financiero en el año 93, que es el que ha regulado y ha mantenido digamos, estable el sector financiero hasta ahora, ¿sí? Hablamos también un poquito sobre los certificados de depósito a término, que son esas captaciones que hacen los bancos a un término fijo, y con los cuales pues realizan las operaciones de crédito. Hablamos un poquito de los bonos, que son ya instrumentos del mercado de capitales, los títulos de tesorería, que son la manera como el gobierno se financia en el mercado interno, es decir, sale a emitir títulos. Y se consideran también, digamos, o venían reemplazando las operaciones grandes de contracción o expansión de base monetaria que utilizaba el gobierno anteriormente, que lo llamamos las operaciones de mercado abierto. Hoy en día utilizamos los títulos de tesorería cuando el Estado necesita recursos o simplemente necesita recoger dinero, pues sale a vender títulos. Cuando necesita colocar dinero, pues sale a comprar títulos como tal. Luego mirábamos el sector financiero nacional y con esto hicimos unas exposiciones y miramos como a manera general cómo está compuesto ese sistema financiero nacional, cuáles son las entidades o los negocios, digamos, que participan dentro de ese sector financiero, todos tendientes a coadyuvar, digamos, en esa función básica del sector financiero, que es movilizar los recursos entre esos dos agentes sin necesidad de que se conozcan. Y también otras entidades que están allí, que pertenecen al sector financiero, pero que no son intermediarios directamente, pero que prestan unos servicios importantes como los almacenes de depósito, como las aseguradoras y otro tipo de entidades que si bien no son intermediarios financieros, sí participan y son integrantes activos del sistema financiero como tal. Entonces veíamos los establecimientos de crédito, los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, o sea, las que se dedican al leasing, las cooperativas, algo sobre el sector solidario, vimos cooperativas, fondos de empleados y lo que son las mutuales. También vimos un poquitico sobre la operación bancaria, sobre cómo se
realiza esa operación bancaria como tal. Eh, Funciones y formas de operar de la banca moderna, cómo funcionamos hoy en día. Hablamos un poquito sobre la cartera bancaria, sobre los bancos de redescuento. Hicimos algún énfasis en eso porque hoy en día, digamos, está muy de moda. Pues es muy actual el tema de la participación de este tipo de entidades en las políticas que hoy tiene que el gobierno tratar de desarrollar para incentivar o para tratar de mitigar un poco los efectos desastrosos de la pandemia en el sector productivo, en el sector económico nacional. Entonces, como estos bancos de redescuento, como el Bancoldes, el Banco de Comercio de Colombia, como Findeter, que es el que se dedica, digamos, a hacerle préstamos a las entidades del gobierno, alcaldías, gobernaciones, para desarrollar proyectos. Finagro, que es el que se dedica a incentivar, digamos, las operaciones en el sector agrícola, y Fondo Nacional de Ahorro, que es un mixto, digamos, no es tan redescuento, porque pues hoy en día tiene líneas directas. Es un banco a la vez de segundo, pero a la vez es de primer piso también, porque otorga operaciones. Después pasamos a ver como lo que es la historia de la banca central, y vimos desde el principio, digamos, estuvimos hablando sobre cómo ese sistema financiero y cómo esa historia del sistema financiero a través de ensayo-error llevó, digamos, a todas las comunidades o a todas las sociedades a determinar que se necesitaba para poder operar de manera ordenada un banco central, es decir, un banco que tuviera las funciones de la emisión de la moneda y del control, digamos, de la base monetaria y todos estos conceptos financieros para poder que, digamos, las naciones capitalistas funcionen de manera correcta. Entonces miramos como toda la historia de ese Banco Central en Colombia, el Banco de la República, cómo se creó, cómo fue el desarrollo a través del siglo pasado y cómo hoy en día tiene unas funciones especiales, como son la emisión de la moneda, el manejo de las reservas internacionales, como propósito general el defender el poder adquisitivo de la moneda en Colombia. Hablamos un poquito sobre las funciones, sobre la creación y eliminación de la Junta Monetaria, cómo es hoy en día el gobierno corporativo del Banco de la República. Y también hablamos un poquito ahí sobre el crédito de fomento, pues hablando un poquitico de la historia, ya no de lo que hablábamos en la parte anterior del sector financiero como componente de ese sector financiero actual, sino la historia, como por allá a mediados del siglo pasado, esas entidades de fomento fueron adscritas al Banco de la República, hoy en día no, hoy en día son independientes, y también participaban, digamos, en la promoción o en la irrigación de recursos para algunas actividades específicas en las que el gobierno estaba empeñado en desarrollar. Y por último miramos lo que fueron los organismos multilaterales, en donde vimos el acuerdo de Basilea como tal, como ese, digamos, ese contrato que rige a los bancos o a los sistemas financieros internacionales de las principales naciones para determinar como unas prácticas sanas en el manejo de los recursos de reserva para que esos organismos financieros o esas entidades financieras, esos sistemas financieros a nivel internacional, pues funcionen de la mejor manera posible. Y después vimos los organismos financieros multilaterales, como la historia del Banco Mundial, del Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, como aquellos, digamos, que dentro de muchos que son a nivel internacional, como los que más presencia o los de más injerencia tienen en el medio nacional. Es decir, nosotros tenemos mucho dinero prestado y también tenemos aportes en Banco Mundial, en Fondo Monetario Internacional y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Son como los organismos financieros multilaterales con los cuales el país tiene mayor interacción. Vimos un poquito de la historia de estas entidades y como el funcionamiento y como las actividades que llevan a cabo, a qué se dedican, cuál es como la finalidad o el objetivo básico de estas entidades. Grosso modo, muchachos, a eso fue lo que nos dedicamos durante el curso. No sé si tengan reclamos, quejas, peticiones, aportes. Bueno, teníamos entonces de allí unos propósitos. El propósito general del módulo era introducir al estudiante en el concepto, evolución, transformación y contextualización del sistema financiero nacional e internacional, destacando en él su importancia en el desarrollo y crecimiento de una nación, región y organización. Y como objetivo general, conocer el sistema financiero nacional e internacional partiendo
de la identificación de los diferentes actores y sus ámbitos. Yo espero que hayamos cumplido, así sea pues en un porcentaje, en un buen porcentaje, el objetivo del curso, que haya quedado algo sobre este tema del funcionamiento de los sistemas financieros y los componentes y cómo opera, digamos, esa gran masa monetaria a nivel internacional, o sea, cómo se mueven esos recursos, qué hacen las naciones, qué hacen las instituciones financieras, que era como la columna central del curso. Muchachos, hasta ahí preguntas. Bueno, listo. Eso quiere decir que ustedes están que se resuelven ese examen. Entonces, lo último que nos queda, muchachos, es... bueno, una cosa. El compromiso entonces mío, yo por tarde mañana, que es miércoles, voy a tratar de hacerlo hoy mismo. Pero de pronto no sé cómo esté con las clases de la noche. Entonces, mañana yo voy a subir ya a Odin todas las notas, es decir, la nota del primer parcial. Ustedes saben que las notas están todas en Moodle, ¿sí? Todas las pueden consultar allí. Pero ya las vamos a montar en Odin. Entonces, mañana yo las monto en Odin, la primer parcial, segundo parcial, el seguimiento y la nota que vamos a obtener ahora del final. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes revisen, eso es lo que les decía ahorita tal vez, revisen antes del viernes las notas y hagan las reclamaciones o las preguntas que tengan así. Porque es que, digamos, pues yo sé que con este curso no, porque este curso es el mejor que yo he tenido, pero me ha pasado con otros cursos que a los 15 días me llama alguien y me dice, ay, profe, ¿cómo le parece que ese trabajo de la segunda tutoría yo sí se lo mandé? Lo que pasa es que esto y que pero ya no podemos hacer nada. Lo que les quiero decir con esto, pues yo quiero que me entiendan, muchachos. Es que saquen el ratico hasta el viernes y miren las notas y si no están de acuerdo me llaman inmediatamente, pero en el momento en que podamos hacer algo. Pero no me llamen la otra semana cuando ya se cerró Odin, cuando ya las notas están definitivas, porque la vuelta es mucho más larga, mejor dicho, y no habría pues por qué, ¿cierto? Lo lógico sería que lo hiciéramos en este momento. Quiero que me entiendan, muchachos, no es un llamado de atención ni nada, sino pues una colaboración que yo les pido, sí, que por favor revisen eso antes del viernes, porque yo el sábado tengo clase todo el día y me toca después ponerme a subir las notas de los cursos del sábado y todo, sí. Cuento con eso. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, el examen está programado para habilitarse a las 10 de la mañana. Tiene 30 minutos, que creo que es tiempo suficiente. Eh, y Son ya. 11 preguntas. Y son las mismas, 11 preguntitas de falso y verdadero, de mucha lógica, muy fáciles. Si tienen algún inconveniente, pues yo estoy aquí, yo no voy a salir. Eh, no sé, si preguntas o alguna cosa. No, profe. Sí, claro, si cualquier cosa, cualquier problema, cualquier duda, pues que no sean dudas sobre las preguntas como tal. Pero alguna cosa yo estoy aquí pendiente. Entonces, no sé muchachos, si no es más, ¿qué me resta? Agradecerles por su atención, por su paciencia, perdonen todo lo malo. Por aquí muy a la orden en lo que yo les pueda colaborar, muchachos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Que les vaya muy bien en el examen y entonces estoy pendiente de sus observaciones sobre las notas de aquí hasta el viernes. ¿Les parece, muchachos? Listo, pues. Que estén muy bien, niños. A todos ustedes, muchas gracias, muchachos.